Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios te bendiga. Aquí estamos una semana más. Esto es una maravilla. Dios ha sido bueno con nosotros. Gloria sea su nombre. Recuerda suscribirte a mi canal. Déjame un like, comenta, pero sobre todo comparte. Comparte el mensaje de salvación, porque así Cristo va a venir pronto, pero te vas a ir a vivir con Cristo Jesús por la eternidad con tus familiares, con tus amigos, con quienes compartiste. Bienvenidos al estudio de la lección número 5 para el 3 de agosto. Este trimestre recuerda que estamos estudiando el libro de Marcos. Y esta semana vamos a estudiar el tema Milagros alrededor del lago. Esto va a ser maravilloso. Hay mucho que hablar. Por eso vamos a entrar directito a la lección. Nuestro estudio esta semana estará basado en Marcos 5 y 6, pero vamos a comenzar donde termina el capítulo 4, que nos describe la escena cuando Jesús va a pasar el lago de Galilea, ese lago precioso que constituía el centro económico de los que vivían en aquella región. Ahí se encontraban todos los días haciendo negocios, buscando un poquito de recreación algunos otros. Total que ese lago era un centro de encuentro de comerciantes, de familia. Las personas que llegaban a ese lago tenían diferentes propósitos, como les acabo de comentar, pero ahora se agregaba uno más y era encontrar a Jesús, ver a Jesús, buscarlo para escucharlo, para aprender de él, a lo mejor para llevar a algún enfermo que lo sanara, por varias razones, pero buscaban a Jesús. En esta ocasión vamos a ver el lapso de cuando Jesús fue con los discípulos en la embarcación y se encontraron con aquella gran tempestad. Y Jesús dormía plácidamente. Al otro extremo, cuando van a regresar, en medio de esos acontecimientos, pasaron varias cosas y vamos a estudiarlas esta semana. Por eso nuestro texto de esta semana se encuentra en Marcos 5:19 y dice, pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Bienvenido al estudio de la lección número 5 para el 3 de agosto del 2024, Milagros alrededor del lago. La primera parte de nuestra lección lleva por título Calmando una tormenta. Y Marcos en el capítulo 4 y en el verso 35 al 41, que es el final de este capítulo, Marcos nos describe esta cruzada del lago que hicieron Jesús y sus discípulos, donde surge una terrible tempestad. Y mientras los discípulos estaban preocupados por solucionar aquella situación, Jesús dormía plácidamente. Al verse totalmente imposibilitados y ver que peligraban que la barca se hundiera, fueron a llamar a Jesús. O sea, primera cosa que debemos de aprender, no debemos de hacer nada sin antes llamar a Jesús, sin antes ir a Jesús, que Él nos enseñe cómo enfrentar la dificultad que tenemos. Ellos lo dejaron de último y muchos de nosotros hacemos lo mismo. Pero Jesús estaba ahí. Cuando Jesús ve la situación, se pone de pie y reprende a la tempestad y vuelve la calma. Y entonces se dirige a ellos y les dice, ¿por qué están atemorizados? Es que no tienen fe, no confían.
Qué cosas, querido. Esa es una llamada de atención para nosotros. Y la historia registrada en Marcos 4:35 nos enseña que armoniza con un patrón común en las Sagradas Escrituras de un evento, el evento de la teofonía. La teofonía es la aparición de Dios o de uno de sus ángeles. Estos eventos comúnmente tienen 5 características. La número 1 es la demostración del poder divino que se vio aquí en aquel calmar la tempestad. La número 2, la reacción del ser humano, del miedo. Ellos tuvieron temor. Y la número 3, la exhortación de el ser celestial que les dice, no teman, no teman. ¿Por qué están atemorizados? Les dijo en esa ocasión. La número 4, las palabras de la revelación por la que Dios y el ángel aparecieron. Y en esta oportunidad eso no sucedió. La respuesta humana a la revelación es la número 5. ¿Cuál fue la respuesta humana de ellos aunque no hubo revelación? Fue tener temor a su presencia. Temor es reverencia, temor es respeto, es honra. Y la revelación no se dio, ¿por qué? Porque no era el momento. Jesús comenzaba su ministerio y necesitaba darse a conocer hasta que estuviera cerca su pasión y su muerte. Recuerda, querido, cree en Dios, cree en sus promesas, porque son seguras. Cuando tengas una aflicción, no temas buscar a Jesús primero para que Él te indique cómo responder ante esa situación. Si lo haces así, vas a aprender a dormir tranquilo, como estaba Jesús en aquella tormenta. La segunda parte de nuestra lección lleva por título, ¿puedes oír un susurro por encima de un grito? Jesús llega al otro lado del lago a donde se dirigían. ¿Pero qué le esperaba ahí? Un endemoniado. Y Marcos 5, capítulo 5, del 1 al 20, nos describe cómo Jesús se encuentra con este personaje. Nuevamente encontramos a Jesús ante los demonios que habían hecho presa de ellos a un ser humano. Al ver los demonios acercarse a Jesús, le gritaban para que los dejara en paz, los dejara tranquilos. Le decía, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Sabemos quién eres. Y Jesús no podía permitir muchas cosas de ellos. En medio de esos gritos desesperados que daban los demonios, había también un susurro de auxilio de la persona que estaba poseída. Había un pedido de ayuda que solo Jesús podía escuchar. Queridos, esta historia tiene 2 características fundamentales. Contiene numerosos elementos relacionados con la impureza, con la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas, los muertos, todo eso era impuro. Los cerdos eran animales inmundos. Recuerda que la legión de demonios que estaban poseyendo a aquel hombre, cuando se enfrentaron con Jesús, le pidieron un solo favor: déjanos ir a aquel hato de cerdos, una gran cantidad de cerdos, y Jesús se los permitió. La gente se enojó tanto con Jesús que le pidieron que se fuera de ese lugar, porque los cerdos eran más importantes para ellos que su propia salvación. Qué tremendo, ¿verdad, querido? Pero aquel ser humano que Jesús había venido a liberar quedó libre. Y eso era lo importante para Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? ¿Lo has
contado a los demás o te has quedado callado? Este endemoniado le pidió permiso a Jesús para ir y contar a los demás lo que Jesús había hecho. Y él se lo permitió. Ve y cuéntale. Nuestro texto de esta semana dice así: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. ¿Tú le has contado a los demás cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? La tercera parte de nuestra lección lleva por título En la montaña rusa de Jesús. Ahora Jesús va de regreso al otro lado del lago. Y Marcos 5, 21 al 24 nos cuentan dos de las historias más preciosas que a mí me han encantado al ver la empatía de Jesús. Vino a Jesús uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, se postró, lo adoró. Tenía una gran necesidad. Su hija estaba grave. Jairo sabía que Jesús era el único que podía sanarla. Se movió, fue donde él, a pesar de que era principal de la sinagoga. Jairo no era típicamente amigo de Jesús, pero estaba desesperado. Y esta desesperación se hace evidente cuando se postra ante Jesús. Su ruego, su súplica para que vaya a su casa y sane a su hija. Jesús ve la sinceridad de Jairo y su gran fe y parte rumbo a su casa. Pero en el camino a su casa se encuentra con la esperanza de una mujer que tenía 12 años de padecer de un mal que no solamente la había dejado pobre, sino que la tenía totalmente marginada de la sociedad. Pero ese día ella agarró valor y su fe la llevó a decir: si tocare aunque sea el borde de su manto, yo sé que seré sana. ¡Qué fe maravillosa de esa mujer! Aquello fue un viaje hacia la casa de Jairo muy vertiginoso para las emociones de todas las personas que estaban ahí. Cuando ella se arrastra dentro de los pies de aquella gran multitud que apretaban a Jesús, llega y toca el borde de su manto. Jesús siente el toque de fe que tuvo y pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, no entendiendo su pregunta, le decían: pero si todos te están apretando. Y dice: yo sé que he sentido un toque de fe. Cuando la mujer se siente descubierta, le cuenta su historia. Y Jesús le dice: vete tranquila, tu fe te ha salvado. Así que la fe no solamente la había sanado, la había salvado. Y querido, recuerda, Jesús tiene como prioridad tu salvación. Tu salvación va a tener otros efectos en tu vida, pero la prioridad de Jesús es salvarte. Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades. Jesús llegó a la casa de Jairo y aunque su hija ya había muerto, donde Jesús está, hay vida, porque Él es la resurrección y la vida. Y llamó a aquella niña a la vida. Se la entregó a sus padres. Con tanta salud que tenía hambre. Recuerda que Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades. Esa necesidad que hoy tienes,
Jesús es la respuesta a tu necesidad, pero recuerda que la prioridad de Jesús es tu salvación. En Jesús, hasta la muerte tiene solución, porque el que cree en Él, aunque muera, vivirá. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Rechazo y aceptación. Queridos, ojalá que todo en la vida cristiana fuera como les fue a los apóstoles en su primera misión. Los demonios se les sujetaban, las personas eran sanadas, nada les hizo falta. Vamos a comenzar con el rechazo de Jesús en Nazaret. Este nos lo describe Marcos en el capítulo 6, del 1 al 6. Jesús fue rechazado en su pueblo natal. Bien dice hay las Sagradas Escrituras y lo han tomado como un adagio popular que dice que no hay profeta en su propia tierra. Sin embargo, el rechazo de Jesús tenía una base muy, muy triste. Jesús fue rechazado por el testimonio de los suyos. Si sus hermanos no creían en él, mucho menos iba a creer la demás gente. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Recuerda que la familia tiene mucho, mucho que ver con lo que suceda con uno de sus miembros. Si sus hermanos no creían en él, ¿cómo iban a creer los demás? En realidad el pueblo estaban ofendidos, estaban sorprendidos por el éxito de Jesús como maestro y sanador. Su paso de ser un obrero manual, un carpintero, a un maestro les resultaba difícil de aceptar. Ahora nos vamos a encontrar con la historia de Juan el Bautista. Mientras los apóstoles fueron a su primera comisión, Jesús les dio poder, porque sabía que ellos se iban a enfrentar a fuerzas demoníacas y gente enferma iba a llegar y ellos eran sus embajadores. Y les dijo, no lleven nada extra y ustedes van a estar en la primera casa donde les abran las puertas, ahí se quedan a posar. No busquen más casas, no anden de casa en casa. Y otra cosa que tienen que hacer es, si los rechazan, solo se sacuden el polvo y siguen. No pierdan su tiempo donde los rechacen. A los discípulos se les dice que viajen sin equipaje y que dependan de otros para su sostén. Esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que sirven. Pero Juan el Bautista no tenía un vínculo tal con Herodes. Juan estaba preso. Juan estaba esperando su sentencia. Y llegó el momento. Herodes se resistía a matar a Juan porque conocía el poder de Dios y sabía que él era un enviado de Dios. Pero llegó el momento en que Satanás se encontró con la oportunidad de pedir la vida de Juan a través de Herodías y su hija. Terrible pedido. En medio de una borrachera, Herodes pide un deseo que le encantó cómo bailó. Le encantaba su sensualidad. La hija de Herodías, que había bailado ante Herodes, y Herodes le había concedido un deseo, lo que fuera, ella va y le pregunta a su mamá, a Herodías, y le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Allí ella se liberó de Juan el Bautista, pero no de Dios. Juan resucitará para vida eterna, pero Herodías resucitará para muerte eterna. Esas son las decisiones que tomamos, queridos.
Juan decidió entregar su vida al Señor y hacer su voluntad, cumplir con su misión y resucitará para vida eterna. Herodías decidió abrazarse al pecado y no dejarlo y resucitará para muerte eterna. Recuerda, querido, que Jesús no dijo que todo el camino estaría lleno de pétalos de flores. Es posible que esté lleno de rosas con sus espinas, pero Él dijo que estaría con nosotros cuando nos estuviéramos arrancando las espinas. Eso pasó con Juan. En el momento terrible de su vida, Dios estaba fortaleciendo la fe de Juan. Jesús nos habló claramente y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos amedrentemos ante las aflicciones de la vida. Jesús está con nosotros. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Una clase diferente de Mesías. Marcos 6, 30 al 52 nos describe la escena de cuando Jesús está ante aquella gran multitud de por lo menos 5,000 hombres, así que deben haber habido muchas mujeres y muchos niños. La multitud era inmensa. Era extraño ver esa gran cantidad de personas. Pasaron el día frente a él. No comieron en el mediodía, ya estaba entrando la tarde y entonces los discípulos estaban preocupados. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a hacer con esta gente? La gente no ha comido en todo el día y ya va a entrar la tarde. Entonces les dice Jesús, despídelos para que vayan al pueblo más cercano y puedan comprar comida. Y entonces Jesús les da una respuesta que ellos no se esperaban. Denles ustedes de comer. Y se asustan y lo voltean a ver y le dicen, Jesús, pero ni 200 denarios de pan alcanzarían para toda esta gente. Y Jesús les pregunta, ¿qué tenéis? Y ellos les dicen, apenas tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús les da la orden de que los ordenen, los organicen y por grupos. Y él ora al Padre para que bendiga aquellos 5 panes y 2 peces. Comió la gran multitud y sobraron cestas de pedazos de pan. Seguramente deben haberse llevado a su casa porque el evangelio hay que compartirlo y ese pan representaba el evangelio. Deben haber llevado parte de ese pan que quedó a sus casas para que los que estaban en sus casas también fueran alcanzados por el evangelio. Los discípulos pensaban resolver ese problema de manera humana. Jesús soluciona pensando hacer el milagro ante la multitud. Esa multitud confirmó que él tenía que ser su líder. Ellos andaban como ovejas sin pastor. Necesitaban un líder y ese líder lo miraban en Jesús. Pero Jesús no había venido para instituir un reino terrenal. Jesús había venido para compartir su reino celestial, para llenar nuestro corazón de esperanza y saber que aquí no está nuestro lugar, sino está a su lado. En lugar de la opinión popular que lo quería hacer un Mesías, rey de un reino terrenal, Jesús les hace ver que Él es un rey que libera a su pueblo de sus pecados y que su reino no es de este mundo, sino es celestial. Él es en verdad el Señor de la naturaleza, pero no vino a gobernar, sino vino a dar su vida en rescate de muchos. Jesús hizo tantas señales ante ellos para que pudieran ver que Él era el verdadero Mesías. Él era el que trae libertad, el que trae sanidad, el que trae paz y justicia.
pero su reino no es el terrenal, su reino es el celestial. Él vino no a instituir un reino, sino a compartir su reino celestial. Prepárate para vivir en ese reino celestial. Acepta a Jesús como tu Salvador. En todos los que reciben la preparación divina debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo. Y no es que nosotros seamos islas como cristianos, no, queridos. Jesús en su oración, él dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. En este mundo de maldad no está nuestro reino. Nuestro reino está en el mundo celestial, en el mundo que Jesús nos vino a entregar cuando Él murió en la cruz del Calvario. Debemos nosotros oírlo, oír a Jesús todos los días, saber que nuestro día a día debe de ser prepararnos para encontrarnos con Él. Los discípulos se preguntaban, ¿por qué si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de los opresores y exaltarlos al poder y a la honra? El hecho de que aseveraba ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Recuerda, querido, el reino de Dios no es de este mundo. Y al prepararnos para ir a ese reino, debemos tener siempre presente que estamos en el mundo, pero que no somos de él. Preparémonos para un mundo mejor. Comencemos a vivirlo desde ahora, al lado de Jesús, cada momento. Hemos terminado el estudio de nuestra lección y te invito para la próxima semana. Estaremos juntos si Dios lo permite. Mi gran deseo es que Cristo venga pronto y que nos miremos debajo del árbol de la vida cuando Él venga.